Buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es para nosotros una gran bendición el poder entrar a la intimidad de su hogar. Y para ello yo le voy a invitar que me acompañe a hacer una oración para que todos juntos recibamos la bendita palabra de Dios. Amantísimo Padre que estás en el cielo y en todo lugar, nuevamente, Señor, venimos a bendecir los hogares, los matrimonios, Padre bendito. Sabemos que hasta el día de hoy nuestra necesidad, Señor, nos hace buscarte, nos hace anhelarte, Señor, y hoy venimos delante de tu presencia dándote gracias por cada una de las familias hasta donde pueda llegar tu bendita palabra, que reciban la bendición que tú tienes preparada para el día de hoy. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno es estar con ustedes. Le damos gracias a Dios por este momento tan hermoso que nos concede estar sábado a sábado. Amén. Constantemente delante de su presencia, poder compartir esta palabra. Le pedimos al Señor ser de bendición siempre para ustedes, poder dejar una espiga, una palabra que edifique, una palabra que consuele, una palabra que anime. Y sobre todas las cosas, entender y comprender que separados del Señor, nada podemos hacer. Hoy, sábado, estamos compartiendo con ustedes nuestro tema para matrimonios. La importancia, mis amados hermanos, de que nuestros matrimonios sean ministrados, restaurados, aconsejados, guiados por medio del Espíritu Santo de Dios para poder continuar avanzando cada día. Recuérdese usted que dice la Biblia que nuestra vida matrimonial sigue siendo un misterio, como lo es Cristo y la Iglesia. Hoy queremos compartir con usted esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. ¿Por qué no recibimos bendiciones? Amén. ¿Por qué no recibimos, verdad? Nos quejamos de muchas cosas, de muchas maneras, pero necesitamos saber por qué no recibimos. Amén. La importancia, mis amados hermanos, ¿por qué no recibimos? Porque muchas veces hay amargura en el hogar, ¿verdad? Entonces la importancia de que en nuestros hogares no debe de existir la amargura, sino que debe de existir una armonía, una paz preciosa que proviene de lo alto, porque si nosotros nos amargamos en el matrimonio, es difícil que nosotros podamos orar por nuestro cónyuge o igualmente nuestro esposo por nosotros, ¿verdad? Entonces la importancia de no podernos amargar en nuestra casa, igualmente con nuestros hijos, ¿verdad? Porque nuestros hijos son una gran bendición, tanto para sus hogares como para el nuestro. Entonces la importancia de que no se pueda amargar el matrimonio en el hogar. Bueno, la pregunta que queremos hacernos como matrimonios, ¿por qué a veces no recibimos? ¿Y qué ocasiona cuando nosotros no recibimos? Según la palabra del Señor, para poder compartir en esta noche, queremos sembrar en su corazón lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón esta hora. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Primeramente, el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Amén. Recuérdese que el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Él. Dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 12, a lo suyo vino, amén, pero los suyos no le recibieron. Amén. Amén. Entonces nos dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que tener una identidad, tenemos que parecernos a Él. Número 2, tenemos que aprender a dar. ¿Por qué no recibimos? Bueno, porque nos cuesta dar. Amén. No hemos aprendido a dar. Y recuérdese usted que para dar es un don del Espíritu Santo. Exactamente, bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos que saber dar. Y número 3, nadie puede dar lo que no tiene, lo que no ha sembrado, ¿verdad? Okay. Entonces tenemos que aprender a dar para poder recibir. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 35, dice la palabra del Señor. Recuérdese que hoy es una noche de matrimonios. Amén. En todo os mostré que así trabajando debéis ayudar a los débiles. Recordad las palabras del Señor Jesucristo. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces,
Usted dirá, qué raro que esta noche de matrimonio estemos aprendiendo estas cosas. Bueno, es que es importante que aprendamos cada mañana, porque dice la Biblia que nuevas son cada mañana sus misericordias y que grande es su fidelidad. Va. ¿Qué es bienaventurado? Es dichoso. Dichoso, 3 veces santo. Entonces dice el apóstol Pablo, más bienaventurado, dichoso es dar que recibir. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a dar para poder recibir. Si no damos, ¿cómo vamos a recibir? Exactamente. Amén. Pero si te das cuenta, Mario, que hay mucho matrimonio que el esposo se despreocupa, o tal vez no despreocupa, sino que no tiene compromisos con la esposa, ¿verdad? Muchas veces la esposa quizás está enferma, necesita médico, necesita medicina, o necesita también sus cosas personales, por supuesto, ¿verdad? Aparte de sus cosas personales, también necesita su vestuario, su calzado. Pero hay mucho esposo que no se responsabiliza en ese sentido. Pero que quede claro que yo sí me responsabilizo. Sí. Porque cualquiera puede decir, está hablando de lo que vive la pastora. No. Es importante. Por supuesto que en lo que tú estás diciendo tienes toda la razón, ¿verdad? Tiene que haber dentro del presupuesto. Aquí viene otra vez el famoso presupuesto, ¿verdad? Que es importante trabajar con presupuesto. Debe de incluirse un renglón donde, bueno, esto es para asuntos personales, ¿verdad? O familiares, pero en este caso estamos hablando de esposos, donde pueda comprarse las cosas que ella necesita, tanto cosas privadas, cosas muy de ellas. Sin embargo, el tema de esta noche es ¿por qué no recibimos la bendición? ¿Cuál es el problema para que nosotros no recibamos? Si tenemos la identidad del Señor, dice la palabra del Señor que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces tenemos que aprender a dar para poder recibir lo que Dios provee para nosotros. El libro de los Hechos 20:35 nos habla que es mejor dar que recibir. Exactamente. Y a veces, Chiqui, quizás lo que más nos cuesta, mis amados hermanos, lo que más nos cuesta es dar. Así es. Y si algo nos ha enseñado, bueno, esta es una experiencia personal, si algo nos ha enseñado esta pandemia a nosotros como esposos, nos ha enseñado, cada día aprendemos cosas nuevas, no que no lo hagamos, pero esta pandemia nos ha enseñado a despojarnos más, a poder dar más de lo que Dios nos permite dar. ¿Y sabe qué? Damos y nos callamos. Exactamente, sí, porque lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda. Aunque a veces es bueno que lo sepa la mano izquierda también, ¿verdad? A veces, no siempre. Pero qué lindo es cuando uno se despoja y que solamente el Señor sepa lo que uno está sembrando. Así es. ¿Verdad? No necesariamente, hay tanta necesidad, ¿verdad? Hay mucha necesidad, entonces hay que poder sembrar en el pobre, en el necesitado, en la viuda, en el huérfano, exactamente, en el enfermo, en el que se quedó sin trabajo. Amén, así es, pero ¿cuántos tienen las posibilidades y no lo hacen, verdad? Pero yo me he dado cuenta de que se despoja más el que no tiene. Así es, como los macedonios. Así es. Fíjate que me recuerdo en esta noche, cuando empezamos con este problema de esta enfermedad. Amén. El Señor me puso en mi corazón que compráramos víveres, si te acordás. Exactamente, sí. Y me llamó la atención eso, no sé si tú lo estabas diciendo, Pastor René Alberto estaba comentándolo el domingo, cuando yo empezaba a ver lo que se estaba moviendo en el mundo, yo viendo el mundo espiritual, porque tenemos acceso a él, porque Dios así lo estableció en su palabra. Yo empecé a ver más allá. Y empecé a comprar víveres. Empezamos a llenar la despensa. Raro, ¿verdad? Raro. Yo subía a la despensa, llevaba diversa cantidad de comida. Sí. Y incluso para mis hijos, ¿verdad? También. Pero quizá mis hijos me miraban un poco que alarmado, extremista de cómo estaba actuando. No.
Dios me enseñó que algo venía, lo estábamos Amén. viendo en las noticias, Amén. ¿verdad? Amén. Y en base a nuestra instrucción apostólica, doctrinal, uno se da cuenta de muchas cosas, que para eso tiene uno cobertura. Entonces el Señor puso en mi corazón que empezara en el Empezáramos pleno, a llenar nuestra despensa. empezar a ¿verdad? guardar como la Sí. hormiga, ¿verdad? Así es, Tesorar, a llenar, atesorar. hermano. Amén. Y cuando sentimos que estábamos sumergidos en el momento de los trancazos, tunazos, dicen, ¿verdad? En medio del problema, claro, empecé a compartir con mis hijos, pero vivimos un fenómeno que mucha gente llegaba a tocar Sí, la puerta de llegaba a nuestra tocar la casa. puerta, sí. Miren, hermanos, qué dolor en mi corazón. Sí. Yo soy una persona muy sensible, eso se lo agradezco a Dios, mi corazón es muy sensible. Y llegaba gente, chiqui, que yo no conozco, pero que me Pero conocen, que- sí, y llegaban a exactamente. tocar a la puerta del pastor, ¿verdad? Sí, Está el pastor, sí. que nos dé comida, necesitamos, ¿con qué me puede ayudar? Amén. Entonces entendí por qué Dios me había hablado de poder guardar víveres, Amén. no solamente para ti y para mí, No, ¿verdad? para- Sino están mis hijos también, ¿verdad? Exactamente, para- Porque, bueno, uno de mis hijos se quedó sin trabajo. Amén. Bien crítica la situación, y Dios nos dio la solvencia para sacarlo adelante, gracias a Dios. Pero hubo gente, mis amados hermanos, que llegaba a tocar a la puerta de mi casa a pedir comida. Entonces yo le dije a mi esposa, tenés que aprender a racionar lo que Amén. está, lo que tenemos, porque va a venir más gente. Amén. Y así llegaban, ¿verdad? Sí, Y yo llegaban. puedo decirlo, no para que usted, ¡hala, qué pastores! No, 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 no. Solo quiero contarle que me sentí bienaventurado hasta el día de Amén. hoy, Amén. dando. Amén. Dando. ¿Sabes qué me llamó la atención a mí una vez que fuimos a comprar? Que nosotros veíamos la fecha de vencimiento, Sí. pero mucha gente se alocó, ¿ah? Y jalaba y jalaba. Y un Es la comentario. precaución, ¿verdad? Sí, la gente, pues para no quedarse sin Sí. nada. Y un joven dijo, ¡ala, qué pilas estos señores! Porque miran la fecha de vencimiento, no se llevan las cosas solo por No, llevárselas, no. sino que también veíamos la fecha Así de es, vencimiento, así ¿verdad? Para es. que no se nos venciera. Por supuesto, lo no que echar a íbamos a perder las cosas, comprar, ¿verdad? Pero sí. sale esto, chiqui, porque es más bienaventurado dar Que recibir. que recibir. Y por Exactamente. supuesto, que dando es como nosotros también recibimos. Y esa es Amén. una virtud, chiqui, que en la medida que avanzamos debe de tener nuestros hogares, debe de tener nuestro Exactamente. matrimonio. Amén. Yo quiero decirle a aquellos hogares, a aquellos matrimonios, que en algún momento de la vida, por X o Y circunstancia, su corazón se endureció, su corazón se cerró a dar por cualquier situación. Yo quiero decirle en esta noche, mi querido amigo, Amén. mi querido hermano, no cambiemos nuestra forma de ser. Amén. No cambiemos nuestra forma de ser. Tenemos que seguir haciendo la obra, las buenas obras que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Yo entiendo esta noche esta palabra porque dice, es más bienaventurado dar que recibir. Amén. Y en la medida en que nosotros aprendemos a dar, vamos a estar recibiendo, chiqui, porque dice la palabra del Señor que Él da semilla al que siembre, pan al que come. Exactamente. Quiere decir que el que da la semilla, el que nos da, Amén. es Dios. Es Dios, definitivamente. Dios a sus hijos nunca los va a desamparar, ¿verdad? Nunca los va a dejar. Siempre va a tener el cuidado de mandarles su provisión. Así es. Y lo hemos visto, ¿verdad? Dios en su infinita misericordia nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. ¿Pero por qué? Porque le hemos servido al Señor con todo nuestro corazón y nunca lo hemos dejado de hacer. Entonces el Señor ahí mira, y uno mira la respuesta, que así como uno se despoja, también el Señor. Amén. Recordemos, hermanos amados, que la palabra del Señor dice que Él envía la lluvia. Él Amén. envía la lluvia a la tierra y que no puede regresar sin cumplir su propósito, ¿verdad? La lluvia y la nieve Amén. las envía a la tierra para que cumplan su propósito. Amén. También dice que Él da el sol para todos, ¿verdad? Sobre ricos y pobres, no hace excepción de personas. Sin embargo, como matrimonios esta noche estamos hablando sobre la importancia
de aprender a dar. Pero ¿por qué no damos? ¿Por qué no recibimos? Si tomamos en consideración que el dar es uno de los dones del Espíritu Santo, de los 18 dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que aprender a despojarnos. En 1 Crónicas capítulo 29, versículo 14, dice la palabra del Señor: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Pon atención a eso. Porque de ti provienen o proceden todas las cosas, y de lo recibido de tu mano te damos. Amén. O sea, el que nos da la provisión a nosotros es el Señor. Es Dios. Y de lo que Dios nos da, también nosotros sembramos. Tenemos que dar. Amén, así es. La importancia de poder uno, de la misma manera que uno recibe, despojarse. Y tan lindo que es, porque Dios no se queda Así con es. nada. ¿Verdad? Si la palabra de Dios nos enseña que Él no se queda con un vaso de agua, ¿cuánto más con lo que nosotros sembramos o con lo que nosotros le damos? Entonces, tal vez no damos porque el Señor nos dé en abundancia, sino damos por la gratitud que hay en nuestro Así corazón es. de las cosas hermosas y preciosas que Dios ha hecho en nuestra Bueno, vida. y sobre todo, Chiqui, que tenemos que entender que también nosotros tenemos en nuestra vida lo que aprendimos de nuestros padres. Exactamente. ¿Verdad? Esa es una Exactamente. escuela que creo yo que cada uno trae, el Amén. despojarse Amén. para poder compartir con el necesitado. Amén, así Miren, es. mis amados hermanos, muchos no reciben porque no dan. Porque no dan. Y creo Así yo es. que nosotros tenemos que aprender a despojarnos. Yo quiero contarle en esta noche de matrimonios que, gracias a Dios, dentro de las áreas que Dios nos permite cubrir, tenemos un área de evangelismo. Amén, así es. Y en ese caso vemos esta área de servicio que constantemente se prepara, se dispone Amén. para llegar a buscar donde hay necesidades, a Así llevar es. un cafecito, un Amén. panito, Así un es. tamalito en Guatemala, un chuchito en chuchito. Guatemala, ¿verdad? Un tamalito, Sí. amén, un panito con huevito, con frijol. Amén. Tratamos de hacer obra misionera, ¿verdad? Amén, amén. Llegar y buscar al necesitado, pero eso es Así parte es. de nosotros, eso Amén. nació con nosotros, y de lo que recibimos, de eso damos. Amén. Y yo eso le agradezco al Señor. Pero cuando uno va, Chiqui, a la palabra del Señor, se encuentra con un tremendo problema. ¿Por qué no recibimos muchas veces? Es decir, si Dios ha puesto en nosotros la disponibilidad de dar, ¿por qué no recibimos? ¿Qué es lo que nos impide? Entonces, viendo en las Sagradas Escrituras, mis amados hermanos, si usted quiere lo puede ver como ocho opositores para recibir. Número uno, se nos opone la amargura o algo que impide que nosotros recibamos Amén. una bendición, es estar amargados, estar enojados por ignorancia, por envidia, por odio, por incredulidad o por los famosos prejuicios. Por eso es de que a veces nos cuesta recibir, exactamente. ¿verdad? Nos cuesta recibir muchas veces, o de repente, de pronto Dios nos quiere bendecir, pero como tenemos prejuicios en nuestro corazón, Amén. evitamos que Dios nos dé una bendición, ¿verdad? Y queremos, ¿de qué queremos hablar esta noche, verdad? Que Amén. estamos platicando sobre impedimentos para poder recibir. Amén. Resulta que ahí en las Sagradas Escrituras encontramos un matrimonio. Se componía de la siguiente manera. Está Ana, Amén. Elcana, que era el esposo, Amén. y Penina, que era la otra esposa. O sea, Amén. este hombre tenía dos mujeres. Lo voy a explicar por qué. Cuando usted va al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, encuentra que Sara, la esposa de Abraham, no podía tener familia. Y Dios le dio una promesa, le dijo a Abraham: Sara, tu mujer va a dar a luz un hijo. Pero Sara se rió por la palabra que le estaban dando, porque vio la constitución física de su esposo, se vio a sí misma. Quizá vio el estado ya de su cuerpo, el ya no tener la fuerza para poder crear o procrear hijos. Bueno, Amén. ¿qué sucede? Encontramos que ella le propone a Abraham a su sierva Agar, una joven egipcia, ¿verdad? Y él la toma, y con ella tienen un hijo que se llama Ismael. Amén. Esto había que explicarlo. Sin embargo, lo que trato de exponerle en esta hora es que como el vientre de Sara era estéril, entonces ella le propone a su concubina, a su sierva, y por medio de ella
Abraham sí tiene un hijo, Exactamente. pero ese no era el deseo de Dios. No. Ese fue el deseo de Sara. De Sara. Amén. Amén. Y Dios le dijo a Abraham y a Sara, Abraham le dijo que en Sara le iba a dar simiente Exactamente. hasta que nació Isaac. Amén. Ujú. Ahora, ¿por qué pongo este ejemplo, Chiqui? Porque ya en el caso de Ana, Elcana y Penina, encontramos que la que daba a luz hijos era Penina. Penina. Amén. Y dice que Ana era la mujer que él amaba. Amén. La amaba, Amén. ¿verdad? Pero ella no podía tener hijos. Entonces Penina era la que le daba los hijos a este hombre. Dice la Biblia que había tenido ya un promedio de 10 hijos. Amén. Entonces había algo que se estaba dando en este matrimonio que había que ministrar. Amén. La importancia de ver este problema, ¿verdad? Porque ella se amargó Sí. en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Amén. Entonces, qué tremendo que tenía 3 tipos de amargura. De amargura, Pero hasta que ella cambió de actitud. de actitud de poderse acercar al Señor, cuando ella vino y tomó una actitud de humildad, porque se fue a humillar a los pies del Señor, Sí. y ella hablaba en secreto, porque el sacerdote en ese tiempo solo la miraba, la observaba y pensaba que estaba ebria, Sí. ¿verdad? Pero vemos la actitud que ella tomó. Como que sus problemas la habían degradado como mujer. Sí, sí, me imagino que tal vez ya no se acercaba también Al templo. al templo, se había amargado, ¿verdad? Y vemos que una persona amargada es difícil. Es complicado. Es complicado, Es complicado, exactamente. por Es complicada supuesto. porque deja de arreglarse, se abandona, Se cae deprime, se se cae en enferma. depresión, se enferma, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos ponemos a ver todo lo que ocasiona la amargura es tremenda porque puede ocasionar enfermedades Sí. incurables, Así es. puede ocasionar tantas cosas, la importancia de que el Hijo de Dios no se pueda amargar. Mira, dentro de algunas cosas de la amargura, encontramos que ocasiona sufrimiento, Sí, ocasiona aflicción, amén, ocasiona pena, pena, le ministra tristeza, amén, desconsuelo, amén, tribulación, pesar y angustia. exactamente. Son niveles por medio de los cuales la amargura se manifiesta en una persona. Amén. Y esta noche que estamos hablando de matrimonios, es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos discernir Exactamente. que no vaya a estar activo Amén. o activada alguna de estas situaciones en medio de nuestros hogares. Amén. Por ejemplo, si la amargura puede desencadenar sufrimiento, aflicción, pena, tristeza, pesar, Dolor angustia, también, dolor, sí. etcétera. Entonces, lo que teníamos que hacer es ubicar qué es lo que está pasando. Amén. En el caso de Ana, estamos observando, Ana significa gracia, estamos viendo un problema que hay en este hogar. Dice la palabra del Señor, la amargura trae sufrimiento, aflicción, Sí. pena, tristeza, se lo tengo posteado, sufrimiento, aflicción, pena, tristeza, desconsuelo, tribulación y angustia, ¿verdad? Son las facetas como la angustia se puede manifestar en un hogar. 1 Samuel capítulo 1, versículo número 3 dice, en el caso del esposo, Amén. ponga atención a esto, porque la angustia se está manifestando en un hogar, Amén. en un hogar cristiano. Dice Elcana, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar. 1, 2, ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor ahí. Veamos algunas cosas en cuanto a este pasaje. Primero, Chiqui, es que el hombre, el esposo de Ana, era un adorador. Amén. Así dice la Biblia. Sí. Dice, este hombre subía todos los años. Todos los años. Él tenía una costumbre buena. Ajá. Todos los años subía a adorar. Adorar. Entonces, él era un adorador por excelencia. Él era un adorador. ¿Y sabe qué más hacía? Llevaba su ofrenda. Qué interesante, ¿verdad? Llevaba su ofrenda al Señor. Ahí había un sacerdote que estaba de turno. Elí y sus hijos, Ofni y Fines, eran sacerdotes del Señor ahí.
Aquí tendríamos que extraer esta palabra espigar. Tendríamos que sacar, por ejemplo, Ofni y Fines. La Biblia dice que eran hijos de Belial. Bueno, ¿en qué momentos ellos, estando ministrando, se convirtieron en hijos de Belial? Es otro tema que había que explicarlo y tal vez ponerle los hijos de Eli, ¿verdad? Pero lo que trato de explicarle en esta noche, amado hermano, es que este hombre era buen hombre, era adorador. Era adorador, sí, subía todos los años y él daba comida a sus hijitos, a su esposa. A sus hijas, hijos. Sí. Hijos, sí, pero le daba doble porción a Ana, que era la mujer que él amaba. En 1 Samuel 4 dice, cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, o sea, subía, llevaba su ofrenda, adoraba, daba porciones a Penina, su mujer, a todos sus hijos e hijas. Amén. Veamos esto, Amén. la forma de dar de este hombre. Le daba a Penina, a sus hijos y a sus hijas. Pero en el versículo número 5 dice, pero a Ana le daba doble veces. Porción. Bueno, ahora vamos a entresacar esta palabra. Recuérdese que estamos en una noche de matrimonios. Amén. ¿Por qué no recibimos? Amén. Amén. ¿Por qué nos cuesta recibir? Amén. Acuérdese que el dar es un don Amén. del Espíritu Santo. Bueno, Amén. pero a Ana le daba dos veces doble porción, doble Amén. porción. Amén. Esa es una bendición, Chiqui, de los primogénitos. Amén. Si tú Amén. te recordás, otro que recibió la doble porción fue Eliseo. Amén. Cuando Elías le dijo, pídeme lo que Pídeme quieras. Amén. Amén. Le dio el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo. Amén. Ok, la doble porción. Amén. Sin embargo, dice la Biblia, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Amén. No dice que amaba a Penina. No. Ella le dio 10 hijos. Amén. Pero a Ana le daba la doble porción. Amén. Y no le había dado hijos. No. O sea, era amada. Exactamente, pero como la otra la provocaba, entonces ella se amargó y ya no comía. Va, miremos esto. En el 1.6 dice, y su rival la provocaba, Amén. amargándola. Amén. La Así es. provocaba amargamente Amén. para irritarla porque el Señor no le había dado hijos. Entonces, mira, esta palabra me deja ver que si ella la provocaba en amargura y la irritaba, ¿qué es lo próximo que Ana tendría que hacer? Cambiar su manera de orar, ¿verdad? Porque ella estaba amargada y amargada. Amén. Se acercaba al Tenés Señor. tenés razón. Pero yo veo algo aquí. Amén. Imagínate tú, lo normal es que venía el esposo y le decía, la otra semana vamos a subir a adorar. Amén. Y a dejar nuestra ofrenda al templo. Al templo. Pero ya ella estaba amargada e irritada. Amén. Entonces, ¿qué hacía ella? Subía, pero ella subía, tal vez no. Amargada, irritada. Exactamente. Pero también el diablo es diablo y que Dios lo Amén. reprende esta noche. Estamos Amén. hablando de matrimonios. Amén. ¿Y no será que Ana le decía, para ir a la iglesia, Así. así, mejor ya no voy? Y es lo que hace el enemigo en este tiempo. Amén. Así. En hogares que van a la iglesia y por cualquier cosa se molestan. No, lo siento. Para ir enojado yo ya no voy. Me quedo en la casa viendo mi programa favorito. Ya no va. Ya no va. Y ella quizás hacía lo mismo. Ana decía, Sí. no, yo no voy. Ese era el propósito de Penina, amargarla, de Amén. irritarla, Exactamente. sacarla de contexto, Amén. sacarla de comunión con Dios. Amén. Mis amados hermanos, ¿cuántas veces hemos caído en la trampa del enemigo, verdad? Muchas Para ir veces. molestos ya no vamos, para ir enojados no vayamos. Mejor nos quedamos en la casa todos. ¿Y sabe quién le aplaude? El diablo les aplaude, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Sí. Porque lo sacó de comunión con Dios. Exactamente. Pero me imagino que tal vez ella también hacía un esfuerzo porque subía, ¿verdad? Sí, Aunque estaba amargada, aunque estaba mal, irritada, mal. subía, hacía el esfuerzo. Pero un día se propuso en su corazón Cambiar. comer y acercarse al templo. O sea, con esto me decís, Chiqui, sí podemos ser diferentes. Exactamente que sí. Como matrimonios podemos cambiar. Sí, podemos cambiar. tomar una actitud positiva. Sí, podemos poner, porque muchas veces ya sea que el esposo no busque o busca a la esposa, pero hay ciertos problemas
Quizás llega la esposa con bendición, ¿verdad? Y el esposo la empieza a atacar. Entonces hay personas que se amargan, más sin embargo, siguen buscando y no se cansan de buscar, ¿verdad? Porque la bendición es para la persona que está buscando. Amén. Entonces vemos que ella un día cambió su actitud y fue a derramar su corazón. La importancia de poder derramar su corazón, su alma, y a través del derramamiento de su alma vino la bendición. Amén. Bueno, mis amados hermanos, estamos viendo en esta noche, la noche de matrimonios, quizá enemigos que nos impiden que nosotros recibamos, ¿verdad? Porque recuérdese que aún para dar es un don del Espíritu Santo. Es un don, dar, el despojarnos. Ahora, en determinado momento nosotros no recibimos, porque hay enemigos al acecho que nos están impidiendo toda esta bendición, ¿verdad? Y cuando yo miro en la palabra del Señor a estos enemigos, Chiqui, en cuanto a poder dar, encontramos que es un opositor para nosotros: la amargura, el enojo, la ignorancia, la envidia, el odio, la incredulidad, los prejuicios, qué sé yo, tantas cosas. Ana no recibía porque estaba amargada. No solo estaba amargada, y subía enojada también. Así es. ¿Verdad? Porque a través de la amargura se molestaba, porque la otra la provocaba. Entonces ella ya amargada, enojada, ¿qué iba a recibir? Nada, por supuesto que nada. Pero mencionamos todo esto, mis amados hermanos, porque Dios te quiere bendecir tu matrimonio. Dios quiere bendecir la vida de tu esposa, la vida tuya misma, lógicamente bendecir a tus hijos. Y lo que nosotros tenemos que aprender en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, es tenemos que aprender delante de la presencia del Señor, tenemos que aprender a dar. A despojarnos como matrimonios para que podamos recibir, tomando en consideración que nosotros somos seres de luz. Dios quiere que nos parezcamos a Él, que aprendamos a dar para poder recibir, que la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, sabiendo que de Dios proceden todas las cosas, conociendo que los enemigos que impiden que nosotros recibamos son el enojo, la amargura, la ignorancia, la envidia, el odio, incredulidad, los famosos prejuicios. Vemos que Ana luchaba con un espíritu de amargura, con un espíritu de sufrimiento, de aflicción, de pena, de tristeza, de pesar, de angustia, de tantas cosas, ¿verdad?, que afligían a esta mujer. Vemos cómo el esposo, Chiqui, con principios, dice la palabra del Señor, que subía cada año a adorar y a ofrecer sacrificios, sus ofrendas. Quiere decir que era un hombre, era un adorador, pero que tenía un problema que tenía que resolver en su hogar. O sea, poner en orden la casa, y ordenar su vida, ¿verdad? Vemos que Ana era la mujer amada del corazón. A ella le daban la doble porción 2 veces, pero el enemigo la había amargado. En el versículo 1:7 dice: esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Ana lloraba y no comía. Era provocada. Exactamente, porque imagínate cuántos muchachitos llevaba ella y ella no 10, tenía ni uno. 10 y en fila se los ponía. Sí, y cómo no se iba a amargar, cómo no se iba a molestar, ¿verdad? Pero como te digo, qué tremendo, Chiqui. Sí, qué tremendo. Y eso suele suceder en los hogares, ¿verdad? No, tal vez no necesariamente de esta manera, pero ¿cuánto hogar hay amargado por el maltrato hacia la mujer? Porque quizás tal vez no se le da la importancia a la esposa, ¿verdad? Entonces, mucha mujer se puede amargar por tantas circunstancias. Pero la solución es Cristo. Es Cristo, definitivamente. Bueno, vemos que ella, aquí por primera vez se oye en ella, oraba. ¿Cuál es la solución? Orar, sí, definitivamente. Mira, la solución es orar, buscar consejería y no estarse quejando entre la misma, así es. Entre las amistades. Mira que ahora me hizo esto. No, busque asesoría, busque consejería para solucionar ese problema. Tenemos que aprender a romper todas esas maldiciones que impiden que nosotros
recibamos bendición. Amén. Vemos ahí en el versículo 11, Chiqui dice, ya orando, dice, hizo un trato con Dios. Mira, hasta Amén. se elevó su nivel, cambió de actitud, se elevó porque dice, sí. hizo un voto, hizo Amén. un trato con Dios y le dijo, oh Señor de los ejércitos, Amén. si te dignas en mirar la aflicción de tu sierva, Amén. te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo te lo dedicaré al Señor por todos los días de su Amén. vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Cuando ella cambió de actitud, ella cambió personalmente de actitud, Exactamente. no se propuso cambiar a las personas. Miren, amados hermanos, el único que puede cambiar nuestros hogares, Es Dios. el único que puede cambiar nuestros matrimonios es Dios. El único que puede ayudar a nuestro matrimonio es Dios. Amén. El único que nos puede sacar adelante es Dios. ¿Qué hizo ella? Se aferró a la mano de Dios, oró, cambió de actitud, cambió de oración, le hizo un trato a Dios. Si me das un hijo, yo te lo devuelvo. Amén. Amén. ¿Qué hizo el ministro? Le dijo que Dios conceda la El petición deseo de tu corazón. Amén. En el 1:12 dice, 1 Samuel, mientras ella continuaba en oración, Amén. Elí le observaba la boca, pero ya se dio cuenta. Ya no habla de que se quejaba de amargura, eso y No. lo otro. Ya está orando. Ya está orando. Hermano, cuando Amén. nosotros decidimos cambiar las cosas, Amén. se transforman. Exactamente, definitivamente. pero muchas veces uno quiere cambiar a las personas, pero no cambiar uno mismo, ¿va? Uno tiene que dar el ejemplo, tiene uno que Bueno, cambiar. ella propuso cambiar en su corazón. Hizo un trato con Dios y Dios Amén. le concedió el Exactamente. deseo de su corazón. Así Amados es. hermanos, que Dios los bendiga esta noche, Amén. en una noche de matrimonios. Hay enemigos del matrimonio Amén. que nosotros Así es. necesitamos, en el nombre de Jesús, Amén. erradicarlos de nuestras parejas. Exactamente. Que se vaya la amargura, que se Amén. vaya el enojo, la ignorancia, la envidia, el odio, la incredulidad y los prejuicios. Amén. Así que es. le suplicamos al Señor Amén. que usted pueda recibir todas las bendiciones. Amén. En el Así nombre de es, Jesús. Así es, mis hermanos. Amén. Esperamos que esta palabra ha sido de bendición tanto para usted como para nosotros, Así porque es. siempre nosotros somos bendecidos, pero oremos para que Dios sea el que sea el centro de nuestra casa y que sea Él el que quite todas estas cosas Amén. que pueden estar pasando en cada uno de los hogares, ¿verdad? Vamos a invitarlos que oremos y pidámosle a Dios que sea Él Amén. Sí, Señor. el que nos dé esos cambios radicales en nuestra vida, ¿verdad? Oremos. Amén. Amado Padre que estás en el Sí, cielo Señor. y en todo lugar, hoy Gracias. venimos a bendecir los matrimonios, Señor. Oh, gracias. Te suplicamos, Padre bendito, que seas tú el centro de cada matrimonio, que seas tú el que puedas estar en medio de la pareja, en medio de los hijos, para que todos juntos con armonía, unidos, Padre, puedan buscarte y puedan ser bendecidos a través de la búsqueda. Hoy yo bendigo los matrimonios y te suplicamos, Padre, que si hay algún matrimonio que esté pasando por situaciones difíciles, que pueda ser tú, Señor amado, el refugio de los matrimonios, el auxilio, Señor, porque sabemos que para ti no hay nada imposible. ¿Qué cosa imposible para ti? Nada, Señor. Pero hoy bendecimos los matrimonios, bendecimos tu palabra y bendecimos, Padre bendito, para que todos juntos, Señor, salgamos adelante, bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén. Que tengan una excelente noche. Amén. Nos vemos mañana, 8:30, 8:30, 11:30 y 4 de la tarde en Totonicapán. Bendiciones. Que Dios Hasta les pronto. bendiga.